Vamos a resolver ahora el examen de la Universidad Pública de Navarra, el de la EBAU, del curso 2018-2019, concretamente el de la convocatoria de julio, ¿vale? Hay 4 preguntitas que nos interesan y son las que vamos a revisar. En este caso tenemos un clásico ejercicio de operaciones con matrices, ¿vale? La única cosa destacable aquí es que para calcular a cuadrado habrá que multiplicar a por a y no vale hacer el cuadrado de todos los elementos porque eso no estaría bien, ¿vale? Para b cuadrado exactamente lo mismo y luego habría que calcular en el apartado 3 la inversa de c. En este caso la inversa de c es una inversa 2 por 2, o sea que también sería bastante sencilla de hacer. Voy a hacer las cuentas sin perder tiempo, así los podéis revisar y comprobar si os da el resultado. Bueno, ahora que están hechas las operaciones, vamos a revisar las cuentas. En el primer caso me piden que calcule a cuadrado. La matriz A la tengo escrita justamente aquí y la matriz A la escribo aquí. Para hacer la multiplicación lo único que tengo que hacer es a por A, es decir, multiplicar los elementos de esa fila por los elementos de esa columna para que me dé el elemento de ahí. Lo mismo con el 1, 2. Fila 1 por columna 2 me da el elemento 1, 2. Fila 2 por columna 1 el elemento 2, 1 y fila 2 por columna 2 el elemento 2, 2. Lo mismo con la matriz B, ¿vale? Al hacer las operaciones me salen los 4 elementos, ¿vale? Y al final lo que tengo que hacer en este caso es restarlas y la resta me da justamente eso de ahí. En el caso del apartado 2, A menos B la tengo aquí puesta, A más B la tengo aquí puesta, hago el producto de las dos y lo que me da es justamente eso de ahí. En principio, si no hay errores, esos dos ejercicios pues no tienen mayor complicación. Vamos al C, en el que hay que hacer una inversa que tampoco es muy complicada. Lo primero que hacemos es calcular el determinante de C, y para calcular el determinante de C pues utilizamos la regla de Sarrus para multiplicar en diagonal y restar, y entonces me da menos 2, con lo cual, al ser su determinante distinto de 0, me garantiza que la matriz es regular, es decir, que tiene inversa. ¿Cómo voy a calcular la inversa? Pues lo voy a hacer utilizando la fórmula de la inversa. Para eso necesito la matriz adjunta de C. Y para la matriz adjunta de C lo único que tengo que hacer es fijarme en la matriz C, ¿vale? El adjunto del elemento 1, 1 es el que resulta de eliminar la fila 1 y la columna 1 y entonces me queda el 4. De la misma forma lo podemos hacer con los otros elementos, ¿vale? Entonces borramos las líneas de construcción y me va a quedar para el elemento, el adjunto del 1, 2, voy a eliminar la fila 1 y la columna 2. Y entonces me queda el 3. Pero claro, ese 3 lo que tengo que hacer es cambiarlo de signo, porque está en una posición negativa. De igual forma me saldría el menos 2 y me saldría el 1. Esa es la adjunta de A. Ahora la tengo que transponer. Hago la adjunta de C traspuestas. Y entonces, al transponerla me queda 4 menos 3, menos 2, 1. Y eso lo tengo que dividir por menos 2 para tener la inversa de C. Entonces, es cierto que la inversa de C sería la matriz con el menos 2 metido dentro del denominador, pero va a ser más fácil si lo dejo fuera, porque como ahora voy a tener que multiplicar C inversa por C traspuesta, me va a valer la pena dejar el menos 2 en el denominador de fuera, ¿vale? Voy a hacer la cuenta y ahora seguimos. Una vez ya hemos calculado la inversa, la multiplicamos por su traspuesta, CI por C traspuesta, y le restamos la identidad. Con lo cual, la última cuenta que nos queda es 0 menos 1 menos 1, menos 2 menos 0 menos 2, 1 medio menos 0, 1 medio, y 5 medios menos 1, 3 medios. Esa sería entonces la solución, voy a cambiar de rotulador, la solución del apartado C, siempre que no haya ningún fallo, cosa que como siempre pues puede ocurrir. Para este segundo ejercicio nos dan una función polinómica de grado 3 y nos dicen que calculemos los intervalos de concavidad y convexidad y el punto de inflexión. Eso obviamente va a salir solamente con el ejercicio. Para nosotros esto de aquí es una función cóncava y esto de aquí es una función convexa. Podría ocurrir que los criterios fueran distintos, ¿vale? Pero nosotros vamos a utilizar este criterio porque es el que utiliza nuestro distrito, ¿vale? Yo siempre digo que cuando estudiaba en el instituto ese era el criterio, cuando llegué a la universidad sin previo aviso pues cambiaron y me costó un tiempo darme cuenta de que el criterio era diferente. Pero bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues pasamos rápidamente a hacer la derivada y somos capaces de no equivocarnos, ¿vale? Aunque bueno, pues siempre puede ocurrir que la liemos. La primera derivada es esa, la segunda derivada es
6x menos 12, y cuando hacemos el cálculo de la segunda derivada igual a 0, que es lo que nos da los puntos de inflexión, nos da directamente que 6x menos 12 igual a 0, por lo tanto x igual a 2, ese va a ser el punto de inflexión. Entonces, si ese es el punto de inflexión, nuestra tabla ahora es muy sencillita, porque esto va de menos infinito hasta 2, revisamos el 2, y luego de 2 a más infinito, y entonces la función, ¿vale?, va a tener algo parecido a lo que tenemos ahí, ¿vale? Aquí vamos a tener el signo de f segunda y aquí la curvatura de f, ¿vale? Este es el punto de inflexión en el 2, y entonces entre menos infinito y 2 la función derivada la segunda derivada es negativa, ¿vale? Por lo tanto la función aquí es convexa, y aquí es positiva, por lo tanto aquí es cóncava, ¿vale? Bueno, pues ya está. Ya tenemos los intervalos. Habría que escribir los intervalos y ya está, los escribo directamente. Y ahí, por arte de magia, tenemos la solución del problema. Para la ecuación de la recta tangente, lo que tenemos que hacer es utilizar directamente la formulita, la de i menos f de menos 2 igual a f' de menos 2 por x menos 2, es decir, x más 2. Pues se hacen las cuentas, ¿vale? F de menos 2 se sustituye en la función, f' de menos 2 se sustituye en la derivada, se hacen las cuentas y ya está. Habiendo hecho las cuentas, pues la verdad es que sale muy rápido. I más 12 igual a 8 por x más 2. Eso ya sería una ecuación de la recta tangente, pero bueno, si la queremos poner en forma explícita, pues 8x más 16 menos 12, que según mis cuentas sería esto. Y así tendríamos puesta la ecuación en forma explícita. Y ya está. Vamos a por este segundo ejercicio. Dice una empresa tiene dos plantas, P1 y P2, en las que produce bobinas de acero de 3 anchuras, A1, A2 y A3. La planta P1 tiene maquinaria capaz de fabricar cada hora 10 bobinas de anchura A1, 10 bobinas de anchura A2 y 20 bobinas de anchura A3. La planta P2 tiene capacidad para fabricar cada hora 10 bobinas de anchura A1, 50 de A2 y 10 de A3. El coste de operación por hora es de 70 euros en la planta P1 y de 120 euros en la planta P2. La empresa tiene que suministrar cada día al menos, ¿vale?, 180 bobinas de anchura A1, al menos 300 de anchura A2 y al menos 240 de anchura A3. ¿Cuántas horas diarias deberá trabajar de cada planta para atender la demanda si se desea minimizar el coste, ¿vale? Es decir, hay que minimizar el coste total de la operación. Bueno, aquí lo que voy a hacer es llamar x al número de horas, ¿vale? Número de horas que trabaja P1 y llamar ahí al número de horas que trabaja P2. De esa manera, la función de coste está en función de x e y sería 70x más 120y, ¿vale?, que la voy a tener que minimizar, y las condiciones que tengo son las siguientes. 10x más 10y tiene que ser mayor o igual que 180, esa es la primera. 10x más 10y más 50y, perdón, tiene que ser mayor o igual que 300, y 20x más 10y tiene que ser mayor o igual que 240. Además, tenemos dos condiciones, una que es x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0, ¿vale?, que son intrínsecas a mi problema. Vale, pues ese es el planteamiento, esa es la respuesta al ejercicio, al apartado 1. Voy ahora a resolverlo gráficamente que es lo que me preguntan en el apartado 2. Bueno, ya tenemos las tablas de valores hechas para cada una de las rectas frontera, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar la región factible. En el primer caso, la recta R1, el punto 0,18, ¿vale?, y el 18,0. Bueno, pues esa recta, madre mía, vaya recta. Esta recta, aquí, R1, iría hacia arriba, ¿vale?, porque es mayor o igual que 180 y entonces la va a llevar para arriba, ¿vale? La segunda es 0,6,
que lo tengo aquí, el 6 más o menos, y el otro el 30, 0, que está por aquí. Entonces lo tenemos de esta forma, ¿vale? Y también hacia arriba, esa sería la restricción R2. Y por último sería el 12, 0, que está por aquí, ¿vale? Y el 0, el 12, 0 efectivamente, y el 0, 24, que estaría por aquí. Por lo tanto, esa última recta sería algo así. Y también hacia arriba. Por lo tanto, la región factible que nos queda, voy a coger el subrayador, ¿vale? Lo que nos queda va a ser esto de aquí, ¿vale? Porque tenemos las dos condiciones intrínsecas de x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Y los vértices van a quedarse este y este, ¿vale? Y la región factible pues se queda esto de aquí, ¿de acuerdo? Vale, en este caso no tengo más remedio que utilizar el método de las rectas de nivel, ¿vale? Porque como tengo una región no acotada, no voy a poder utilizar el método de evaluar los vértices. Podría ser que el mínimo o el máximo de esos vértices que me salen no fuera el máximo o el mínimo, ¿vale? En este caso no creo que sea esa la situación, pero vamos a ver. Dibujamos para eso la recta de nivel 0. La recta de nivel 0 es la recta que tiene el nivel, ¿vale? 70x más 120y igual a 0. Simplificamos para que sea más fácil de dibujar y hacemos su tabla de valores. Los puntos son el 0, 0 y el 12 menos 7. Aproximadamente estaría por ahí. Entonces la recta de nivel 0 es esta, ¿vale? Esa es la recta de nivel 0. Si nosotros cogemos cualquier otra recta, por ejemplo la que pasa por el 2020, ¿vale? La recta de nivel que pasa por el 2020 y hacemos una paralela, ¿vale? Eso sería la recta de nivel que pasa por el 2020, ¿vale? Concretamente, para ver el nivel de la recta que pasa por el 2020 necesitaríamos hacer el cálculo ese de ahí, entonces de 70 por 20 más 120 por 20. Y entonces ese será el nivel de la recta, es decir, 3.800. Eso quiere decir que esta recta tiene nivel 3.800. De manera que yo sé que el nivel crece hacia allá, ¿vale? Como el nivel crece hacia allá, al hacer paralelas me voy a encontrar posiblemente con ese punto, ¿vale? Como el punto más pequeño, de nivel más pequeño de toda la región factible. Aún así, me voy a asegurar de que efectivamente ese de ahí, al que podemos llamar el V3, ¿vale? Si a este de aquí le habíamos llamado V1, a este V2, a este V3 y a este V4, voy a asegurarme cuál de los dos entre el V2 y el V3 tiene su mínimo, ¿vale? Para eso tengo que hacer lo de siempre, calcular las coordenadas y luego sustituir. Y eso es lo que voy a hacer. En este caso, los dos vértices he calculado sus coordenadas, eran 6, 12 y 15, 3, ¿vale? Hemos calculado en la función de coste cuál de ellos, qué coste tiene cada uno de ellos, y efectivamente parece que el mínimo coste es el que justo nos salía a nosotros a nivel intuitivo, que es el V3. De manera que la solución sería que el menor coste es 1.410 euros y se consigue trabajando 15 horas en la 1 y 13 horas en la 3. Por último, preguntan qué pasaría si la demanda de bobinas de tipo 1 se redujera a la mitad. Es decir, que si ese 80 que hay ahí arriba, en vez de ser un 80, fuera un 90, es decir, que eso sería un 9, es decir, que esta función, esta restricción R1, en vez de dibujarse ahí, se dibujaría que pasaría por aquí, ¿vale? Entonces lo que ocurriría es que este vértice, que es el punto donde se cortan la R3 y la R2, sería el mínimo, ¿vale? Sería el único punto de la región factible, ¿vale? Porque la otra, esta de aquí, que tendría una restricción hacia allá, realmente no se utilizaría. Entonces, ¿cuál sería la contestación? Pues que la restricción esa de ahí sería inútil, ¿vale? Y que el mínimo estaría en el vértice ese formado por R2 y R3, ¿vale? Se podría calcular y ya está, pero no lo voy a hacer. En este caso tenemos un clásico ejercicio de probabilidad, en el que habla de jóvenes españoles entre 18 y 23 años, ¿vale? Esa es la población en la que estamos trabajando. Dice que el 80% estudia y el 40% tiene un contrato laboral y el 25% simultánea estudios y trabajo. Vale, eso me da tres condiciones siempre que yo llame a, ¿vale?,
al suceso, por ejemplo, estudia, ¿vale? Y siempre que yo llame al B, trabaja. Entiendo que la gente que tiene contrato laboral es la gente que trabaja, ¿vale? Aunque podríamos hilar más fino. Para hacerlo más sencillo, en vez de llamarle A al suceso estudia, le voy a llamar E al suceso estudia y T al suceso trabaja. De manera que lo que me va a quedar es que la probabilidad de que estudie es 0,80 al elegir una persona al azar. La probabilidad de que tenga un contrato laboral es la probabilidad de que trabaja, es decir, 0,25. Y la probabilidad de que simultanea... vale, esto lo he puesto mal. Esto es 25 es la probabilidad de E y T, ¿vale? Esta es la que vale 0,25 y la otra que me queda aquí en medio es la probabilidad de que trabaje, que es la de 40, 0,4. Así que si nos vamos a lo que pregunta en cada uno de los apartados, dice calcule la probabilidad de que únicamente estudie, es decir, de que estudie y no trabaje, ¿vale? Eso lo vamos a hacer utilizando el teorema de la probabilidad total, ¿vale? Y ya está. Calcule la probabilidad de que no estudie ni trabaje, es de que no estudie y que no trabaje. Ahí podemos utilizar también el teorema de la probabilidad total, pero podemos utilizar también las leyes de De Morgan. Y luego dice, sabiendo que no estudia, es decir, sabiendo que no estudia, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje? Bueno, pues entonces ahí aplicaremos la definición de la probabilidad condicionada y ya está, ¿vale? Y como esa ya la tenemos porque la habremos utilizado antes y la habremos calculado antes, pues ya está. Y entonces lo que nos queda únicamente es trabajar un poquito con las probabilidades y sacar las probabilidades que nos piden. En primer lugar, utilizando el teorema de la probabilidad total, ¿vale? Completamos la probabilidad de E, que es 0,8, la probabilidad de E intersección T, que es 0,25, pues nos queda la de aquí, la de intersección no T, que sería 0,55, que es la que me piden, ¿vale? Directamente. Para el segundo apartado, aunque podría utilizar también el teorema de la probabilidad total, voy a utilizar las leyes de De Morgan. Entonces, no E y no T es lo mismo que E o T complementario, es decir, 1 menos la probabilidad de E o T, que esa la puedo calcular fácil porque tengo las tres que necesito aquí y haciendo la cuenta me sale directamente. Esto es 1 menos la probabilidad de E más la probabilidad de T menos la probabilidad de intersección T, así que lo que queda es directamente 0,05, si mis cálculos son correctos, de que no haga ni una cosa ni otra. Para el último apartado voy a calcular la probabilidad de T y no E, y para eso voy a utilizar el teorema de la probabilidad total, es decir, probabilidad de T igual a probabilidad de T y E más probabilidad de T y no E. Este de T la conozco, que es 0,4. Esta de T y E la conozco, que es 0,25, por lo tanto me queda la que estoy buscando. Así que tengo 0,15, si no me equivoco. Así es que esto será 0,15, la probabilidad de no E es 1 menos 0,8, que es 0,2, de manera que al final lo que queda es justamente eso de ahí, que es 0,75, y ya hemos terminado. Ya tenemos las tres probabilidades que nos piden. Esto sería ideal haberlo hecho un poquito más, con un poquito más de oxígeno, un poquito más liberado. Lo que pasa es que para que quepa todo en la misma diapositiva, pues yo lo he dejado apelotonado. Pero bueno, seguro que vosotros sois capaces de escribirlo mucho mejor.